En el tráfico, un millonario reconoce a la mujer que pide limosna. Era su madre. Él abandona el coche y enfrenta una verdad que evitó por años. Ella no quería molestar, solo sobrevivir en silencio. Lo que él descubre después cambia para siempre el sentido de ser hijo. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. La lluvia fina de marzo caía sobre la Ciudad de México cuando Alejandro Rivera detuvo su sedán importado en el semáforo de Paseo de la Reforma. El día había sido agotador, lleno de reuniones interminables sobre la expansión de la empresa de tecnología que dirigía desde hacía 5 años. A los 42 años, Alejandro tenía todo lo que siempre había planeado: un departamento en Polanco, el coche del año, viajes internacionales frecuentes y una cuenta bancaria que crecía mes tras mes. Lo había construido todo solo, o al menos eso era lo que le gustaba creer. El semáforo en rojo parecía eterno. Alejandro revisaba su celular, respondiendo correos electrónicos, cuando un movimiento a un costado del auto llamó su atención. Una mujer anciana, encorvada por el peso invisible de los años, caminaba entre los vehículos con la mano extendida. Vestía ropas desgastadas, manchadas por la lluvia y la suciedad de las calles. Sus pies descalzos pisaban el asfalto mojado con una resignación que dolía solo de verla. Su cabello canoso estaba enredado, su rostro marcado por el tiempo y el sufrimiento. Alejandro desvió la mirada, como hacía siempre. La ciudad estaba llena de personas así, y él ya había aprendido a no mirar directamente. Pero algo en aquella mujer lo incomodó. Tal vez fuera su forma de caminar, lenta y cuidadosa, como si pidiera disculpas por ocupar espacio. Tal vez fuera la forma en que mantenía los ojos bajos, evitando cruzar miradas con los conductores. Miró de nuevo, solo una vez más, y el mundo se detuvo. Era imposible. No podía ser, pero lo era. Aquellos ojos castaños profundos, ahora apagados por el agotamiento. Las manos finas y delicadas, ahora temblorosas y sucias. La curva de los hombros que conocía desde niño. Alejandro sintió que el pecho se le apretaba como si alguien le hubiera robado todo el aire de dentro del coche. Sin pensar abrió la puerta y gritó: «¡Mamá!». La palabra salió antes de que pudiera procesarla. Las bocinas explotaron detrás de él. Gritos irritados de otros conductores llenaron la avenida. Alejandro no oyó nada. Salió del coche dejando la puerta abierta, el motor encendido, y corrió hacia la mujer. Ella se había detenido, asustada por el sonido de la voz. Cuando vio de quién se trataba, su rostro se contorsionó en una mezcla de choque y vergüenza tan profunda que parecía dolor físico. «No, no, te equivocas», susurró ella, retrocediendo. Las monedas en la palma de su mano temblaban tanto que algunas cayeron al suelo mojado. «No te conozco, joven, te estás confundiendo. Mamá, soy yo, Alejandro, tu hijo». Su voz se quebró en la última palabra. Ella sacudió la cabeza repetidamente, intentando alejarse. «No puedes verme así. No puedes. Yo no debería...». Las palabras morían antes de formar frases completas. Su rostro estaba mojado, pero no era solo por la lluvia. Lágrimas silenciosas corrían mientras insistía en negar. «Vete, Alejandro, por favor. Olvida lo que viste». Las bocinas continuaban, cada vez más fuertes. Alguien le gritó que quitara el coche del camino. Alejandro lo ignoró todo. Sostuvo el brazo de su madre con cuidado, como si fuera a romperse al menor contacto, y la condujo hacia la acera. Ella se resistió al principio, pero su cuerpo ya no tenía fuerzas para luchar. Cuando finalmente se detuvieron bajo la marquesina de un edificio comercial, ella se desplomó. No en un llanto ruidoso, sino en ese tipo de llanto que viene de tan adentro que no hace ruido. Solo temblores y sollozos ahogados. «Mamá, ¿qué pasó? ¿Cómo puedes estar así?». Alejandro apenas podía formular las preguntas. La realidad era demasiado pesada para procesarla. Aquella era Elena Rivera, la mujer que cocinaba mole poblano los domingos, que se despertaba temprano para arreglar la
casa, que cosía ropa para ahorrar dinero cuando él y su hermano eran pequeños. Aquella era la madre que enseñó a sus hijos a rezar antes de dormir y que siempre decía que la familia era lo único que importaba. No hables fuerte, Alejandro. Por favor, no llames la atención. Su voz era un hilo casi inaudible. No quería que lo supieras. No quería estorbarte. ¿Estorbarme? ¿Qué estás diciendo? Elena se encogió de hombros, como si quisiera desaparecer dentro de su propia ropa mojada. Tú tienes tu vida, tu trabajo, tus cosas. Yo no quería ser una carga. Alejandro sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Una carga. Su madre pensaba que era una carga. Intentó hablar, pero su garganta estaba demasiado apretada. Elena continuó, con la voz aún más baja. Yo encontraré la forma. Siempre lo he hecho. No tienes que preocuparte por mí. Esto pasará. ¿Pasará? Mamá, estás en la calle, descalza, pidiendo limosna. ¿Cómo va a pasar esto solo? Ella desvió la mirada, fijando los ojos en el suelo mojado. Yo me las arreglo. Siempre lo he hecho. No es la primera vez que las cosas se ponen difíciles. Alejandro se sentó en el escalón de la entrada del edificio y atrajo a su madre para que se sentara a su lado. Ella vaciló, mirando su ropa sucia, pero él insistió hasta que ella cedió. Había una distancia enorme entre los dos, no solo física, sino emocional, como si fueran extraños intentando reconocerse después de toda una vida separados. ¿Cuánto tiempo llevas así, viviendo en la calle? Elena tardó en responder. Cuando habló, su voz estaba tan cansada que parecía cargar con el peso de años. No lo sé. Unos meses, tal vez. No hace diferencia, Alejandro. El tiempo pasa igual. Meses. La palabra resonó en la mente de Alejandro como un grito. Meses. Y él no lo sabía, no sospechaba, no tenía idea. Él enviaba dinero todos los benditos meses, siempre en el día correcto, siempre la cantidad acordada. Pensaba que estaba cumpliendo con su parte. Pensaba que estaba siendo un buen hijo. ¿Y el dinero que envío? Todos los meses se lo transfiero a Javier para que cuide de ti. ¿Dónde está ese dinero? El nombre de su hermano trajo un cambio en el rostro de Elena. Se puso aún más tensa, si cabe. No culpes a Javier. Él hace lo que puede. Él también tiene su vida. Es difícil para todos. Mamá, deja de protegerlo. ¿Dónde está el dinero? Él lo usa para la casa, para las cuentas. Hay mucho que pagar. Ya sabes cómo es. ¿Qué casa, mamá? Estás en la calle. Elena se quedó en silencio. Alejandro esperó, observando el perfil cansado de la mujer que lo crió. Las arrugas alrededor de sus ojos eran más profundas de lo que recordaba. Su cabello, que siempre mantenía arreglado, estaba sin color y sin vida. Sus manos temblaban incluso estando quietas. Se dio cuenta, con un nudo en la garganta, de que tenía frío. En pleno marzo, con la lluvia fina cayendo, temblaba de frío. Se quitó el saco y lo colocó sobre los hombros de ella. Elena quiso rechazarlo. Dijo que lo iba a ensuciar, pero él no lo aceptó. Ella apretó la tela alrededor de su cuerpo con un suspiro que sonó casi como alivio. ¿Cuándo fue la última vez que dormiste en una cama? Silencio. Un silencio largo, pesado, que ya era respuesta suficiente. Pero Alejandro necesitaba escucharlo. Mamá, responde. ¿Cuándo? Hace tiempo. A veces hay albergues. A veces me quedo en casa de alguien que conozco. Veces, no completó la frase, pero no hacía falta. Alejandro entendió. Se pasó la mano por el rostro, intentando contener la ola de emociones. Rabia, culpa, tristeza, desesperación. Todo junto, todo al mismo tiempo. ¿Cómo había dejado que esto pasara? ¿Cómo no se dio cuenta? ¿Cuándo fue la última vez que realmente miró a su madre, que le preguntó cómo estaba, que se importó de verdad? Intentaste llamarme. Elena vaciló, pero luego asintió lentamente. Lo intenté, algunas veces, pero estabas ocupado, siempre ocupado. Y pensé que si insistía, te molestaría, te estorbaría. Tienes cosas importantes que resolver. No quería ser un problema más. Alejandro cerró los ojos.
Recordó las llamadas no contestadas, los mensajes respondidos con prisa, las veces que vio su nombre en la pantalla y pensó, luego le devuelvo la llamada. Pero el luego nunca llegaba. Estaba ocupado, sí, siempre ocupado. Demasiado ocupado para su propia madre. ¿Y Javier? ¿Él sabe que estás así? Elena desvió la mirada de nuevo. Él tiene mucho que resolver. No quiero molestarlo a él tampoco. Molestar. Esa palabra de nuevo. Como si existir fuera una molestia, como si necesitar ayuda fuera una carga insoportable. Alejandro sintió una rabia creciente, no hacia su madre, sino hacia sí mismo y hacia su hermano. ¿Cómo habían dejado que aquella mujer creyera que era un peso? ¿Cómo habían permitido que se sintiera desechable? Mamá, ¿tienes idea de cuánto dinero envío todos los meses? Elena sacudió la cabeza. Nunca lo supe. Javier dijo que era mejor así. Dijo que si yo lo sabía lo gastaría mal, que me preocuparía. Así que él se encargaba de todo. Se encargaba de todo. Alejandro repitió las palabras mentalmente, sintiendo el sabor amargo de la ironía. Javier se encargaba de todo menos de su madre. Sentía ganas de gritar, de romper algo, pero se controló. Elena ya estaba demasiado asustada. Necesitaba mantener la calma. ¿Necesitas algo ahora? ¿Medicina? ¿Comida? Ella vaciló, como si tuviera miedo de pedir. Después, casi susurrando, dijo que tenía un poco de hambre. Alejandro sintió que el corazón se le apretaba. Un poco de hambre. Probablemente estaba famélica, pero le daba vergüenza admitirlo. Se levantó y le tendió la mano. Ven, vamos a comer algo. Elena miró la mano extendida como si fuera algo extraño, distante. Despacio, puso su mano en la de él. Su piel estaba áspera, fría, marcada por pequeñas heridas. Alejandro la ayudó a levantarse, sosteniéndola con firmeza para que no tropezara. Caminaron hasta una panadería cercana. Alejandro notó cómo caminaba despacio, como si cada paso le doliera. La gente en la calle miraba de reojo, apartándose levemente al pasar. Sintió vergüenza de todos ellos y de sí mismo. Vergüenza por haber permitido que el mundo viera a su madre de esa manera. Vergüenza por haberse convertido en parte de ese mundo que ignora, que desvía la mirada, que sigue adelante. En la panadería, Elena se quedó parada cerca de la puerta, como si no tuviera derecho a entrar. Alejandro la condujo hasta una mesa al fondo y pidió molletes, café con leche y un postre. Ella comió despacio, masticando cada trozo como si fuera el último. Guardó un trozo de pan en su bolsillo, y cuando Alejandro le preguntó por qué, dijo que era para después, por si el hambre volvía. Observó a su madre comer y sintió un nudo en la garganta que no se iba. Aquella mujer lo había dado todo por él y por su hermano. Trabajó de empleada doméstica, de cocinera, de lavandera. Se despertaba antes de que saliera el sol y se dormía después de la medianoche para que sus hijos tuvieran comida en la mesa y ropa limpia. Nunca se quejó, nunca pidió nada a cambio. Y ahora estaba allí, con miedo de pedir un trozo de pan. Cuando terminó, Alejandro se aclaró la garganta y habló con firmeza. «Mamá, te vienes conmigo. Ahora, a mi casa». Elena levantó los ojos, asustada. «No, Alejandro, no puedo. Tú tienes tu vida. Te voy a estorbar». «No vas a estorbar nada. Eres mi madre. Tu lugar es conmigo. Pero yo...» Miró su ropa sucia, sus manos marcadas. «No puedo presentarme así. La gente va a pensar...» «No me importa lo que la gente piense. Te vienes conmigo, punto final. Pero y Javier se va a enojar, va a pensar que yo...» Alejandro sintió que la rabia volvía, más fuerte esta vez. «Javier tendrá que lidiar con eso. De hecho, voy a hablar con él hoy mismo. Necesito entender qué está pasando». Elena se puso pálida. «No pelees con él, por favor. Es tu hermano. La familia es sagrada». «La familia es sagrada, mamá. Y por eso necesito saber la verdad». Alejandro pagó la cuenta y llevó a su madre al coche. Ella vaciló antes de entrar mirando el asiento de cuero beige como si fuera a ensuciarlo todo.
Él abrió la puerta y esperó hasta que ella entró, despacio, encogida, ocupando el mínimo espacio posible. En el camino hacia su departamento, Alejandro llamó a Javier. El hermano menor, de 38 años, tardó en contestar. La voz al otro lado sonó irritada. «Estoy ocupado, Alejandro. ¿Qué pasa?» «Necesito verte. Ahora». «Ahora no puedo. Tengo unos compromisos. Llama mañana». «Javier, no te estoy pidiendo permiso. Te estoy avisando. Llego en media hora». Hubo una pausa. Entonces Javier preguntó con la voz repentinamente tensa. «¿Pasó algo?» «Pasó algo, sí. Te espero allá». Alejandro colgó antes de que su hermano pudiera responder. A su lado Elena estaba en silencio, con las manos cruzadas en el regazo, temblando levemente. Él encendió la calefacción del coche y subió la temperatura. Ella cerró los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, pareció relajarse, aunque fuera solo un poco. El tráfico de la Ciudad de México estaba pesado, como siempre al final de la tarde. Alejandro conducía en automático, su mente girando intentando entender cómo todo había llegado a ese punto. Miraba a su madre de reojo, viendo su rostro marcado por el cansancio, y cada marca parecía una acusación silenciosa. ¿Cuántas noches pasó despierta, con frío, con miedo? ¿Cuántas veces miró al cielo esperando que alguien apareciera? ¿Cuántas llamadas casi hizo, pero desistió en el último segundo porque creía que sería una molestia? La culpa pesaba como plomo en el pecho de Alejandro. Había construido una vida basada en números, metas, resultados. Enviaba dinero y pensaba que estaba haciendo su parte. Pensaba que la responsabilidad financiera era lo mismo que el cuidado. Ahora se daba cuenta, demasiado tarde, de que lo había confundido todo. El dinero era fácil. Transferir una cantidad cada mes no costaba nada más que unos pocos clics. Pero la presencia, el tiempo, la atención verdadera, eso era lo que realmente importaba, y eso no lo había dado. Elena abrió los ojos cuando el coche se detuvo en un semáforo. Miró por la ventana, viendo la ciudad que conocía tan bien y que al mismo tiempo parecía extraña. ¿Reconocería las calles por donde había caminado pidiendo ayuda? ¿Recordaría los rostros que miraron hacia otro lado, fingiendo no ver? «Mamá», llamó Alejandro bajito. Ella giró el rostro hacia él. «Lo siento mucho, por todo». Elena solo sacudió la cabeza, con una media sonrisa triste. «No lo sabías, hijo, no sabías nada. Pero era mi obligación saberlo. Era mi obligación estar presente. Y no estuve. Tenías tu vida, tu trabajo. Lo entiendo. No, mamá, eso no es excusa. Nada justifica lo que pasó». El semáforo cambió a verde y Alejandro volvió a conducir. El resto del camino se hizo en silencio, pero era un silencio diferente. No estaba vacío. Estaba lleno de cosas no dichas, de arrepentimientos, de promesas silenciosas que Alejandro se hacía a sí mismo. Esto no se iba a quedar así, no lo iba a dejar pasar. Alguien tendría que responder por lo que le había pasado a su madre, y estaba seguro de que esa persona era Javier. Pero Alejandro sabía que aquello era solo el comienzo. La verdad aún estaba escondida, y estaba seguro de que, cuando descubriera todo, lo que ya estaba roto se terminaría de hacer añicos. La casa de Javier estaba en Iztacalco, en un barrio que había visto mejores días. El edificio de 4 pisos necesitaba pintura y el interfono estaba roto desde hacía meses. Alejandro estacionó el coche enfrente y miró a su madre. Ella estaba tensa, con las manos apretadas una contra la otra, los ojos fijos en el edificio como si fuera un lugar peligroso. «No tienes que pelear con él, Alejandro. Por favor». La voz de Elena era una petición débil, sin fuerza. «Solo quiero hablar, mamá. Entender qué pasó». Ella no pareció convencida, pero no dijo nada más. Alejandro bajó del coche y fue hacia el lado del pasajero. Abrió la puerta y esperó mientras Elena salía despacio, aún envuelta en su saco. Ella miró el edificio con una expresión que Alejandro no pudo descifrar. ¿Era miedo? ¿Era nostalgia? ¿Era solo cansancio? Subieron las escaleras hasta
El segundo piso. El pasillo olía a humedad y a comida vieja. Alejandro tocó el timbre del departamento y esperó. Pasó casi un minuto antes de que la puerta se abriera. Javier estaba allí, con el cabello despeinado, vistiendo una playera gastada y bermudas. Su rostro cambió cuando vio quién estaba del otro lado. Primero vino el choque, luego algo parecido a la culpa, y finalmente una máscara de irritación defensiva. ¿Qué hacen ustedes aquí? Hola para ti también, Javier. Alejandro mantuvo el tono calmado pero firme. Javier miró a su madre y forzó una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Mamá, ¿qué hace usted fuera de casa?» La pregunta era tan absurda que Alejandro casi se ríe. ¿Fuera de casa? ¿Qué casa, Javier? Ella lleva viviendo en la calle meses. El rostro de Javier se puso rojo. Intentó hablar, pero las palabras no salían bien. Eso es una exageración. Usted está viviendo en casa de doña Carmen, ¿no es así? Elena bajó la cabeza, sin responder. Alejandro dio un paso al frente. ¿Puedo pasar? ¿O vamos a hablar aquí en el pasillo para que los vecinos oigan? Javier vaciló, pero luego abrió la puerta e hizo un gesto brusco para que entraran. El departamento era pequeño, de 2 habitaciones máximo, y estaba desordenado. Había ropa tirada en el sofá, platos sucios en el fregadero de la cocina abierta y un olor a cigarrillo impregnado en las paredes. Alejandro miró a su alrededor y sintió que se le revolvía el estómago. Aquel lugar estaba lejos de ser un hogar acogedor para su madre. Javier cerró la puerta y se cruzó de brazos, a la defensiva. ¿Y bien? ¿Qué es tan urgente que no podía esperar? Alejandro fue directo al punto. ¿Dónde está el dinero que envío? ¿Todos los meses? ¿Qué dinero? No finjas que no sabes. Todos los meses te transfiero una cantidad para que cuides de mamá. ¿Dónde está ese dinero? Javier desvió la mirada. Lo uso para los gastos. Comida, luz, agua, renta. Todo eso es caro, Alejandro. No tienes idea de lo difícil que es. ¿Difícil? Alejandro sintió que la rabia crecía. Mamá estaba pidiendo limosna en un semáforo, Javier, descalza, con hambre. Mientras tú usas el dinero ¿para qué? ¿Para pagar la renta de este lugar? Javier se puso rojo de nuevo. Tú no entiendes nada, tú te fuiste, construiste tu vida, elegante, y me dejaste aquí solo para encargarme de todo. Yo me quedé, Alejandro. Yo fui el que aguantó todo. Merezco algo por eso. ¿Merecer? Alejandro dio un paso al frente, alzando la voz. ¿Qué mereces exactamente? ¿Un premio por dejar a nuestra madre en la calle? Yo no la dejé en la calle. Ella fue la que no quiso quedarse aquí. Mentira. La voz de Elena salió baja pero firme. Javier se giró hacia ella, sorprendido. Ella repitió, un poco más alto. Estás mintiendo, Javier. Mamá, usted está confundida. Debe estar cansada. No estoy confundida. Elena levantó el rostro y, por primera vez, Alejandro vio algo diferente en sus ojos. No era solo tristeza, era decepción. Tú me dijiste que ya no podía quedarme aquí. Dijiste que estaba estorbando, que necesitabas espacio. Javier abrió la boca para hablar, pero Elena continuó. Dijiste que era mejor que buscara otro lugar, que yo lo entendería, que era solo por un tiempo, y cuando te pregunté por el dinero que Alejandro enviaba, dijiste que tenías que usarlo para pagar deudas. Dijiste que luego me lo darías, pero nunca lo hiciste. Eso no es verdad. Javier intentó reír, pero el sonido salió forzado. Usted está mezclando las cosas. Alejandro sintió que la sangre le hervía. Deja de mentir, Javier. Simplemente deja de mentir. Javier se giró hacia su hermano con rabia. ¿Quieres saber la verdad? La verdad es que tú huiste. Te fuiste y me dejaste con todo el peso. Mamá siempre necesitando algo, siempre con algún problema, siempre queriendo atención. Y yo, que me joda yo, ¿no? Que me quede yo aquí aguantando todo solo. Nadie te pidió que aguantaras solo. Alejandro dio otro paso, ahora casi cara a cara con su hermano. Yo enviaba dinero justamente para que no estuvieras sobrecargado, para que pudieras cuidarla bien. Pero no enviabas lo suficiente, nunca era suficiente. ¿Cuánto enviaba, Javier? Díselo a mamá. ¿Cuánto?
Javier se quedó en silencio. Alejandro continuó. 2.000 pesos al mes. Todos los meses. Sin retraso. Sin falta. 2.000 pesos que deberían estar garantizando que ella tuviera techo, comida, medicinas. Entonces explícame, ¿cómo con 2.000 pesos al mes terminó ella en la calle? Javier desvió la mirada de nuevo. Hubo gastos, cosas que tú no sabes. No es tan simple. ¿Qué gastos? Muestra las cuentas. Muestra a dónde fue el dinero. No tengo que mostrarte nada. Sí, tienes. Porque si usaste el dinero para otra cosa, eso es robo. Le robaste a nuestra madre. Yo no robé nada, gritó Javier por primera vez. Yo me quedé aquí. Yo fui el que la cuidó cuando tú estabas demasiado ocupado para llamar. Yo fui el que la llevó al médico, el que compró medicinas, el que aguantó las quejas. Merecía ser compensado. ¿Compensado? Alejandro casi no podía creer lo que estaba oyendo. ¿Quieres ser compensado por cuidar de tu propia madre? ¿Es eso? Javier no respondió, pero el silencio ya era respuesta suficiente. Elena estaba llorando en silencio, las lágrimas cayendo sin parar. Alejandro respiró hondo intentando controlarse. Había una cosa más que necesitaba saber. ¿Y la casa? ¿La casa donde vivía mamá? Javier se puso pálido. ¿Qué casa? La casa que era de ella, donde vivió toda la vida, donde crecimos. ¿Dónde está? Javier no respondió. Alejandro insistió. ¿Dónde está la casa, Javier? La vendí. Las palabras cayeron como una bomba. Elena se cubrió el rostro con las manos. Su llanto se hizo más fuerte. Alejandro sintió que las piernas le flaqueaban. ¿Vendiste la casa de mamá? Daba muchos gastos. Necesitaba reparaciones. No había forma de mantenerla. ¿Y no te pareció necesario preguntarle a ella? ¿O a mí? La casa estaba a mi nombre también. Tenía derecho. ¿Derecho? Alejandro sintió ganas de gritar, de romper algo, pero se contuvo. Vendiste la casa de nuestra madre sin avisar a nadie y la dejaste sin tener a dónde ir. ¿Y aún tienes el descaro de decir que tenías derecho? Usé el dinero para pagar deudas. Deudas que tenía por culpa de ella. ¿Qué deudas? Elena levantó la cabeza, con la voz temblando. Yo nunca pedí nada. Nunca te hice gastar en nada que no fuera necesario. Usted no sabe nada. No sabe cuánto tuve que gastar, cuánto tuve que sacrificarme. Alejandro no aguantó más. ¿Sacrificarte? Vendiste su casa, usaste el dinero que era para cuidarla, y aún tienes el descaro de hablar de sacrificio. ¿Dónde está el dinero de la venta, Javier? Se acabó. Me lo gasté todo. ¿En qué? En cosas, cuentas. No tengo que darte explicaciones. Alejandro miró alrededor del departamento desordenado, vio la televisión nueva en la pared, la consola de videojuegos aún con la caja en la esquina. Entiendo. Lo gastaste en cosas esenciales, ¿verdad? Javier siguió la mirada de su hermano y se puso aún más rojo. Tengo derecho a tener mis cosas. Pasé años cuidándola. Años. No sabes cómo fue. Entonces, ¿por qué no pediste ayuda? ¿Por qué no me llamaste y dijiste que estaba difícil? ¿Por qué preferiste mentir, robar y abandonar a nuestra madre? Porque no lo entenderías. Nunca entendiste nada. Siempre fuiste el hijo perfecto, el que tuvo éxito en la vida, al que todos admiran. ¿Y yo? Yo siempre fui el que se quedó atrás, el que no logró nada, el que tuvo que aguantar el peso de todo. Eso no es excusa. Alejandro temblaba de rabia. Nada de eso. Justifica lo que hiciste. Javier se giró hacia su madre. Usted sabía que podía haberle llamado en cualquier momento. Sabía que tenía opciones. Pero no llamó. ¿Por qué? Porque el orgullo no la dejó. Usted prefería estar en la calle antes que pedir ayuda. Elena miró a su hijo menor con un dolor tan profundo que dolía solo de verlo. Intenté llamar, Javier, varias veces, pero tú siempre decías que Alejandro estaba ocupado, que no era un buen momento, que estaba estresado. Me hiciste creer que yo iba a estorbar. Te estaba protegiendo, protegiéndote de ser rechazada. No, interrumpió Alejandro. La estabas manipulando, haciéndola sentir culpa por pedir ayuda, haciéndola creer que era una carga,
Todo para que pudieras seguir usando el dinero como quisieras. Javier dio un paso atrás, como si hubiera recibido un golpe. Tú no sabes nada. Sé lo suficiente. Alejandro tomó la mano de su madre. Sé que mentiste, robaste y abandonaste a nuestra madre. Y sé que eso termina hoy. ¿Qué vas a hacer? Denunciarme. Javier intentó reír, pero el sonido salió amargo. ¿Vas a contarle a todo el mundo que tu hermano es un monstruo? ¿Vas a lavar los trapos sucios en público? No, necesito hacer nada de eso. Alejandro atrajo a su madre más cerca. Solo necesito asegurarme de que ella nunca más esté en manos de alguien que no merece ni ser llamado hijo. Javier se quedó en silencio, su rostro contraído en una mezcla de rabia y vergüenza. Elena miró a su hijo menor una última vez. Abrió la boca para hablar, pero luego desistió. Algunas cosas ya no tenían nada que decirse. Alejandro condujo a su madre hacia la puerta. Antes de salir, se giró hacia su hermano. Si tienes una pizca de decencia, reflexionarás sobre lo que hiciste, pero no cuentes conmigo para perdonarte pronto. Javier no respondió, solo se quedó allí parado, en medio de la sala desordenada, mientras Alejandro y Elena salían. La puerta se cerró con un clic suave, pero el sonido resonó como un portón de hierro cerrándose para siempre. En el pasillo, Elena se detuvo y sostuvo el brazo de Alejandro. Estaba llorando de nuevo, pero esta vez parecía diferente. No era solo tristeza, era alivio mezclado con dolor. «Hijo mío», susurró ella, «he perdido a mi hijo». Alejandro abrazó a su madre con cuidado. «No has perdido nada, mamá. Él es quien se perdió solo». Bajaron las escaleras en silencio. Afuera, la noche ya había caído sobre la Ciudad de México. Las luces de la ciudad parpadeaban indiferentes, la vida siguiendo como siempre. Alejandro ayudó a su madre a entrar en el coche y cerró la puerta con cuidado. Antes de arrancar, respiró hondo, intentando procesar todo lo que acababa de descubrir. Su hermano había vendido la casa de su madre, había usado el dinero que era para cuidarla, había manipulado, mentido y abandonado. Y lo peor de todo, había hecho creer a Elena que la culpa era de ella. Alejandro miró a su madre en el asiento de al lado. Ella miraba por la ventana, perdida en sus pensamientos. Se prometió a sí mismo, allí mismo, que nunca más dejaría que algo parecido sucediera. Nunca más confundiría el dinero con la presencia. Nunca más dejaría que su madre sintiera que era una carga. «Vamos a casa, mamá». Elena giró el rostro y sonrió débilmente. «A tu casa, ¿quieres decir?» «No». Alejandro tomó su mano. «A nuestra casa». Y por primera vez en esa noche, Elena pareció creer que tal vez, solo tal vez, las cosas podrían estar bien de nuevo. Alejandro encendió el coche y comenzó a conducir hacia Polanco. El tráfico estaba ligero, la ciudad respiraba. Miraba a su madre de vez en cuando, viendo cómo procesaba todo. La conversación con Javier había abierto heridas profundas. «Mamá», llamó Alejandro bajito, «siento mucho no haberme dado cuenta antes». «No lo sabías, hijo, pero era mi obligación saberlo, preguntar, aparecer, ver con mis propios ojos. Estabas construyendo tu vida. Nada es más importante que tú». Alejandro sintió que la garganta se le apretaba. Elena tomó su mano. «Eres un buen hijo, Alejandro. Siempre lo fuiste. Solo estabas perdido». Alejandro pensaba en Javier, en el rostro de su hermano lleno de rabia y vergüenza. Parte de él quería volver y exigir respuestas, pero otra parte solo quería seguir adelante. «¿Crees que siente algún arrepentimiento?», preguntó Elena. «Honestamente, no lo sé, mamá. Creo que está más enojado consigo mismo. Yo debí darme cuenta, debí insistir más en hablar contigo». «Eso se llama manipulación, mamá. No fue tu culpa. Aún así, es mi hijo. No puedo dejar de preocuparme». Alejandro entendió. Incluso después de todo, Elena aún amaba a Javier, porque era madre. «No tienes que dejar de preocuparte, pero tampoco tienes que sacrificarte por él». Cuando llegaron al edificio, el portero miró con curiosidad a Elena.
Alejandro levantó la cabeza y saludó normalmente. «Buenas noches, Ramón. Esta es mi madre, la señora Elena. Va a vivir aquí ahora». «Bienvenida, señora Elena». Cuando abrió la puerta del departamento y encendió las luces, Elena se detuvo en la entrada. El lugar era grande, moderno, limpio, lo opuesto a las calles donde había pasado meses. «Alejandro, no puedo quedarme aquí. Voy a ensuciarlo todo». Él sostuvo sus hombros con firmeza. «Mamá, este es tu hogar ahora. Tú perteneces aquí». Alejandro preparó todo, separó toallas limpias. Mientras ella se bañaba, él preparó algo sencillo: arroz, frijoles, bistec y ensalada. Comida casera. Cuando Elena salió del baño, parecía una persona diferente. Aún cansada, pero más presente. Comieron juntos en silencio. Alejandro observó cómo saboreaba cada bocado. Después de la cena la acompañó hasta la habitación. «Mamá, cualquier cosa que necesites, estoy al lado». «Gracias, hijo, por todo». Alejandro besó su frente. «Descansa. Mañana es un nuevo día». Apagó la luz y cerró la puerta. En el pasillo respiró hondo. El día había sido agotador, pero al menos su madre estaba a salvo. Alejandro sabía que aquello era solo el comienzo. Sacar a su madre de la calle era una cosa. Devolverle la dignidad, la seguridad, el sentido de pertenencia, eso iba a llevar mucho más tiempo, y estaba dispuesto a dedicar todo el tiempo que fuera necesario. Alejandro se despertó en medio de la madrugada por un ruido que venía de la cocina. Miró el reloj en la mesa de noche, las 3:20 de la mañana. Se levantó despacio, con el corazón apretado, y fue hacia la sala. Elena estaba sentada a la mesa de la cocina, aún usando la bata que él le había dado, con las manos envueltas en una taza de té. La luz tenue de la lámpara iluminaba su rostro cansado. «Mamá, ¿está todo bien?» Elena se sobresaltó, casi tirando la taza. «Perdón, hijo, no quería despertarte. Yo solo... no pude dormir». Alejandro acercó una silla y se sentó a su lado. «¿Pesadillas?» Ella asintió despacio, sin mirarlo directamente. «Soñé que estaba de vuelta en la calle, que me despertaba y todo esto era mentira, que tú habías pasado en coche y no me habías visto». Las palabras golpearon a Alejandro como un puñetazo en el estómago. Sostuvo su mano, sintiendo lo fría que aún estaba a pesar del té caliente. «Eso no va a pasar, mamá. Estás aquí, estás segura. Y no voy a dejar que vuelvas a ese lugar, nunca más». Elena miró hacia la ventana, donde la ciudad aún dormía afuera. «Sé que me estás diciendo la verdad, pero es difícil creerlo. ¿Sabes cuando pasas tanto tiempo esperando lo peor que ya no puedes imaginar lo mejor?» Alejandro no supo qué responder. Solo se quedó allí, sosteniendo la mano de su madre, compartiendo el silencio. Después de unos minutos sugirió que intentara dormir de nuevo, pero Elena dijo que prefería quedarse despierta un poco más. Se quedó con ella hasta que el sol empezó a salir, hablando de cosas pequeñas, de recuerdos antiguos, de días que parecían pertenecer a otra vida. Cuando el día aclaró por completo, Alejandro preparó el desayuno. Pan recién hecho que el portero había dejado en la puerta, mantequilla, queso, fruta. Elena comió despacio, como si aún no creyera que tenía derecho a esa comida sin tener que pedir permiso o sentirse en deuda. Después del café, Alejandro dijo que necesitaba resolver algunas cosas importantes. Llamó a la oficina y avisó que trabajaría desde casa los próximos días. Luego, hizo una lista mental de todo lo que necesitaba hacer: llevar a su madre al médico para un chequeo completo, comprarle ropa nueva, renovar documentos vencidos, abrir una cuenta de banco a su nombre. Pero antes de cualquier cosa práctica, sabía que necesitaba ayudarla a sentirse en casa. «Mamá, hoy vamos a salir a comprar algunas cosas para ti. Ropa, zapatos, lo que necesites». Elena se puso tensa inmediatamente. «No hace falta que gastes dinero en mí, Alejandro. Puedo usar lo que tengo. Lo que tienes está en la calle, mamá. E incluso si no lo estuviera, mereces tener cosas nuevas. Pero es muy caro, no quiero que tú...» Alejandro interrumpió con gentileza. «Mamá, tengo los medios. Y lo más importante, quiero hacerlo.
Déjame cuidar de ti de la forma correcta ahora. ¿Está bien? Elena vaciló, pero finalmente aceptó. Salieron después del almuerzo. Alejandro llevó a su madre a una tienda departamental en un centro comercial, pero en cuanto entraron, Elena empezó a sentirse incómoda. Las vendedoras la miraban de una forma que dejaba claro que notaban algo diferente. Elena caminaba encogida, tocando las ropas con cuidado, como si no tuviera derecho a estar allí. Puedes elegirlo. ¿Qué quieras, mamá? Lo que te guste. Esto es muy caro, Alejandro, susurró ella mostrando la etiqueta de una blusa sencilla. No te preocupes por el precio, solo elige lo que te haga feliz. Pero Elena no parecía feliz, parecía perdida. Tomaba una prenda, miraba la etiqueta y la devolvía. Alejandro se dio cuenta de que ella había olvidado cómo era tomar decisiones por sí misma. Había pasado tanto tiempo sobreviviendo con lo mínimo que ya no sabía lo que quería más allá de lo básico. Vamos a hacerlo diferente, dijo él. Yo elegiré algunas cosas y tú me dices si te gustan o no. ¿Te parece? Elena aceptó, aliviada por no tener que decidir. Alejandro eligió blusas cómodas, pantalones, vestidos sencillos, un abrigo ligero, zapatos cerrados y sandalias suaves. Cuando fueron al probador, Elena tardó mucho tiempo dentro. Cuando salió tenía los ojos rojos. ¿No te queda?, preguntó Alejandro, preocupado. Sí me queda, es solo que hace tanto tiempo que no uso ropa nueva, ropa que no es donada, que no tiene remiendos, que fue elegida para mí. Alejandro abrazó a su madre allí mismo en medio de la tienda, sin importarle quién miraba. Vas a ver mucha ropa, nueva de ahora en adelante, mamá. Esto es solo el comienzo. Compraron todo lo que se había elegido y pasaron por una farmacia para comprar productos de higiene, cremas para las manos agrietadas de Elena, buen champú, acondicionador. Cosas pequeñas que marcaban la diferencia. Cuando volvieron al departamento, Elena guardó todo con un cuidado casi reverente, doblando cada prenda varias veces, organizando por color. En los días siguientes, Alejandro empezó a notar patrones en el comportamiento de su madre que le preocupaban. Se despertaba muy temprano, alrededor de las 5 de la mañana, y arreglaba la cama varias veces a lo largo del día, como si necesitara demostrar que no estaba desordenando nada. Pedía permiso para todo, para tomar un vaso de agua, para sentarse en el sofá, para encender la televisión. Evitaba el sofá principal de la sala, prefiriendo quedarse en una silla más pequeña y menos cómoda. Comía poco en las comidas y aún tenía el hábito de guardar comida, escondiendo pan y fruta dentro del armario. Alejandro intentaba corregir estos comportamientos con gentileza. Mamá, no necesitas pedir permiso para nada aquí. Esta es tu casa. Puedes hacer lo que quieras, pero Elena no podía cambiar de la noche a la mañana. Eran hábitos que se habían formado durante meses de supervivencia, de vivir en espacios que no eran suyos, de tener que hacerse pequeña para no molestar. Alejandro entendía que llevaría tiempo. La paciencia era lo que ella más necesitaba ahora. Una noche, Alejandro se despertó de nuevo por un ruido. Esta vez era más fuerte, un llanto ahogado que venía de la habitación de su madre. Fue hasta allí y tocó suavemente la puerta. «Mamá, ¿puedo entrar?» «Pasa, hijo». Elena estaba sentada en la cama, abrazada a sus rodillas, llorando. Alejandro se sentó a su lado y esperó. Después de unos minutos, ella pudo hablar. «Soñé que estaba de vuelta en el semáforo, y tú pasabas en el coche. Me mirabas y seguías de largo, como si no me conocieras». Alejandro sintió que el corazón se le apretaba. «Eso no va a pasar, mamá. Nunca más». «Lo sé. Pero el miedo no se va solo porque la situación cambió. El miedo se queda aquí». Se tocó el pecho. «Se queda diciéndome que todo esto puede terminar en cualquier momento. Que voy a despertar y estar de vuelta en la calle». Alejandro abrazó a su madre y dejó que llorara. No intentó convencerla de que estaba equivocada, porque sabía que el miedo no respondía a la lógica. Solo se quedó allí, presente, sólido, real. Cuando el llanto finalmente se calmó, dijo: «Mamá, te fallé feo».
Pero ahora he entendido algo importante. La presencia no se trata de grandes gestos, se trata de estar aquí, todos los días, en las pequeñas cosas, y yo estaré. Puedes contar conmigo. Elena se limpió las lágrimas. No eres un mal hijo, Alejandro. Solo aprendiste tarde, al igual que yo aprendí tarde que no debía haberme quedado, en silencio. A la mañana siguiente, Alejandro llevó a su madre al médico. El chequeo reveló lo que él ya esperaba: desnutrición, presión alta, algunas infecciones que necesitaban tratamiento. Nada extremadamente grave, pero lo suficiente para mostrar cuánto había sufrido. El médico le recetó vitaminas, medicinas para la presión y recomendó acompañamiento psicológico. Elena escuchó todo en silencio, asintiendo, pero Alejandro notó que estaba avergonzada. En el camino de vuelta ella habló bajito. «Perdón por dar tanto trabajo». Alejandro detuvo el coche en el acotamiento y se giró hacia ella. «Mamá, mírame. No eres trabajo. Eres mi madre. Y quiero cuidar de ti. Quiero estar presente. Quiero compensar todo el tiempo que desperdicié pensando que el dinero era suficiente». Elena tomó su mano. «No desperdiciaste el tiempo, hijo. Estabas construyendo tu vida. Solo no sabías que yo te necesitaba de una forma diferente. Pero debí haberlo sabido. Debí haber preguntado. Debí haber aparecido. La vida está llena de debí, Alejandro. Pero lo que importa ahora es lo que estás haciendo. Y estás aquí. Eso ya es más de lo que yo esperaba». Volvieron a casa y Alejandro preparó el almuerzo. Arroz, frijoles, bistec encebollado, ensalada. Comida sencilla, pero hecha con cariño. Elena comió un poco más esta vez y Alejandro consideró eso una pequeña victoria. Después del almuerzo, sugirió que descansara, pero Elena dijo que quería ayudar con algo. «No hace falta que ayudes con nada, mamá. Solo descansa». «Pero no aguanto estar quieta. Me siento inútil». Alejandro pensó por un momento. «Está bien. ¿Qué tal si hacemos un pastel juntos, de esos que hacías cuando yo era niño?» El rostro de Elena se iluminó por primera vez desde que había llegado. «¿Pastel de elote?» «Ese mismo». Pasaron la tarde en la cocina haciendo el pastel. Elena comandaba, diciéndolo qué había que hacer, y Alejandro obedecía. Parecía más ligera, más presente, como si estar haciendo algo familiar la trajera de vuelta a sí misma. Cuando el pastel estuvo listo y se sentaron a comer una rebanada aún caliente, Elena sonrió. Una sonrisa pequeña, tímida pero genuina. «Gracias, hijo». «¿Por qué?» «Por hacerme sentir útil de nuevo». Alejandro sostuvo su mano. «Siempre has sido útil, mamá. Siempre has sido importante. Fui yo el idiota que no lo demostró». Elena sacudió la cabeza. «No te culpes tanto, los dos nos equivocamos, yo por no insistir, tú por no preguntar, pero estamos aquí ahora. Lo estamos arreglando». Aquella noche, por primera vez desde que había llegado, Elena durmió toda la noche, sin pesadillas, sin despertarse en medio de la madrugada. Y Alejandro, acostado en la habitación de al lado, pudo dormir también, sabiendo que había dado el primer paso para devolverle a su madre algo que había perdido. La sensación de que era amada, de que importaba, de que tenía un lugar en el mundo que era solo suyo. Los días siguientes trajeron nuevos desafíos. Alejandro se dio cuenta de que sacar a alguien de la calle no era solo darle techo y comida. Era devolverle la dignidad, la autonomía, la voz. Elena seguía caminando por la casa como si pidiera permiso al propio aire. Se despertaba demasiado temprano, arreglaba la cama múltiples veces, evitaba ocupar espacio. Cuando Alejandro dejaba algún documento o libro sobre la mesa, ella reorganizaba todo con cuidado excesivo, como si tuviera miedo de desordenar. Un día, la encontró limpiando la cocina que ya estaba limpia. «Mamá, no tienes que hacer eso. Tengo una persona que viene 3 veces por semana a limpiar». «Lo sé, hijo, pero necesito hacer algo. Necesito sentirme útil. Ya eres útil solo por estar aquí». Elena dejó de limpiar y lo miró con esos ojos cansados. «Alejandro, pasé meses sintiéndome invisible, como si yo no le importara a nadie. Ahora sé que te importo a ti, pero aún no sé si me importo a mí misma».
Las palabras golpearon a Alejandro con fuerza. Nunca había pensado en eso. Su madre no solo se estaba recuperando físicamente, estaba intentando reencontrarse, redescubrir quién era más allá de la mujer que había sido abandonada, más allá de la madre que había sido olvidada. Entonces, ayúdame a entender, mamá. ¿Qué necesitas para sentirte entera de nuevo? Elena pensó por un largo momento. Necesito tiempo. Necesito reaprender a existir sin pedir disculpas por ello. Necesito dejar de pensar que voy a despertar y que todo esto habrá terminado. Necesito creer que merezco estar aquí. Y lo mereces. Sé que tú crees eso, pero yo necesito creerlo también. Alejandro empezó a prestar más atención a las pequeñas señales. Cuando Elena preguntaba si podía sentarse en el sofá, él respondía con firmeza: «Tú vives aquí, mamá. No tienes que pedir permiso». Cuando ella se disculpaba por estar comiendo, él le recordaba: «Tienes derecho a tener hambre y a alimentarte». Cuando ella decía que estaba estorbando, él dejaba lo que estaba haciendo y repetía: «Tu presencia no estorba, tu presencia importa». Poco a poco, muy despacio, Elena empezó a ocupar más espacio. Eligió un sillón de la sala que pasó a ser suyo. Empezó a encender la televisión sin pedir permiso. Dejó de guardar comida a escondidas. Pequeñas victorias que Alejandro celebraba internamente, sin hacer alarde, porque sabía que ella se avergonzaría si él lo señalaba. Una mañana, Elena despertó y dijo que quería salir sola, solo para dar una vuelta a la manzana. Alejandro se preocupó, pero entendió que ella necesitaba aquello. Necesitaba demostrarse a sí misma que podía salir y volver, que el departamento estaría allí cuando regresara, que no iba a desaparecer como por arte de magia. ¿Estás segura? Sí. Solo daré una vuelta. Vuelvo pronto. Alejandro la observó salir con un bolso pequeño que él le había comprado, vistiendo ropa nueva, el cabello arreglado. Cuando la puerta se cerró, se quedó en la ventana, vigilando hasta verla salir del edificio y caminar por la acera. Cada paso que Elena daba era una reconquista, una pequeña declaración de que aún existía, de que aún podía ocupar el mundo. Regresó 40 minutos después, con una sonrisa tímida en el rostro. Compré pan en la panadería. Pensé que podía preparar el café de la tarde. Claro que sí. Esta es tu casa, mamá. Mientras Elena preparaba el café, Alejandro notó algo diferente en ella. Había un brillo en sus ojos que no estaba antes, una chispa de vida regresando despacio. No era mucho, no era completo, pero era un comienzo. Aquella tarde, mientras tomaban café juntos, Elena habló de Javier. ¿Estará bien? Alejandro no quería hablar de su hermano, pero sabía que Elena necesitaba procesar aquello. No lo sé, mamá. No ha llamado, no ha mandado mensajes. Supongo que lo está manejando a su manera. ¿Crees que se arrepiente? Alejandro pensó antes de responder. Sinceramente, creo que está enojado. Enojado conmigo por haberlo descubierto. Enojado contigo por haberlo contado. Enojado consigo mismo por haber hecho lo que hizo. ¿Pero arrepentimiento de verdad? No sé si ha llegado a eso todavía. Elena se quedó en silencio, moviendo el café aunque ya estaba bien mezclado. Aún lo amo, ¿sabes? Sé que lo que hizo fue horrible, pero sigue siendo mi hijo. Lo sé, mamá, y no voy a pedirte que dejes de amarlo. Solo voy a pedirte que no te sacrifiques por él de nuevo. No lo haré. Esta vez he aprendido. Alejandro esperaba que fuera verdad. Esperaba que su madre realmente hubiera aprendido a poner límites, a no aceptar migajas de afecto, a no hacerse pequeña para caber en la vida de alguien. Pero sabía que el amor de madre era complicado, que venía con una dosis de incondicionalidad que no siempre era saludable. Los días se convirtieron en semanas. Alejandro reorganizó su rutina por completo, redujo las reuniones presenciales, rechazó viajes innecesarios, empezó a almorzar en casa todos los días. Acompañaba a su madre a las citas médicas, a los exámenes, a la fisioterapia que el médico había recomendado para sus dolores de espalda. Estaba presente, realmente presente.
no solo físicamente, sino emocionalmente. Una tarde, mientras volvían de una consulta, Elena dijo algo que tomó a Alejandro por sorpresa. ¿Sabes qué es lo que más extraño? ¿Qué, mamá? Tener opciones. Cuando uno está en la calle, no elige nada. No elige dónde dormir, qué comer, qué ropa usar. Todo se trata de sobrevivir con lo que aparece. Y después de un tiempo, uno olvida cómo es tomar decisiones. Olvida que tiene derecho a querer cosas. Alejandro detuvo el coche en un estacionamiento y se giró hacia ella. Entonces vamos a practicar eso. A partir de ahora, vas a tomar pequeñas decisiones todos los días. Vas a elegir qué quieres comer, qué quieres vestir, qué quieres hacer, y yo voy a respetar esas decisiones, aunque sean diferentes de lo que yo planeé. Elena sonrió, y esta vez la sonrisa llegó a sus ojos. Está bien, quiero empezar ahora. Quiero un helado. ¿Un helado? Un helado. Hace años que no como uno. Quiero un helado bien grande, de esos de cono. Alejandro se rió, sintiendo que el pecho se le calentaba. Entonces vamos por un helado. Se detuvieron en una heladería y Elena eligió el sabor sin dudar, coco. Alejandro pidió chocolate. Se sentaron en un banco de la plaza y comieron en silencio, viendo la vida pasar. Era un momento sencillo, común pero cargado de significado. Elena estaba tomando decisiones, estaba ocupando espacio, estaba existiendo sin pedir disculpas. Cuando volvieron a casa, ya estaba anocheciendo. Alejandro preparó la cena mientras Elena veía la televisión. Por primera vez, estaba relajada en el sofá principal, con los pies en alto, pareciendo realmente en casa. Cuando la cena estuvo lista, vino a la mesa sin ser llamada, sin preguntar si podía. Después de comer, Elena ayudó a lavar los platos y luego se sentó en el sillón que se había vuelto suyo. «Hijo, ¿puedo hacerte una pregunta?» «Claro. ¿Crees que voy a lograr volver a ser quien era antes?» Alejandro se sentó en el sofá y pensó cuidadosamente la respuesta. «Honestamente, mamá, no sé si vas a volver a ser exactamente quien eras, porque lo que viviste nos cambia, deja marcas, pero creo que puedes convertirte en una versión nueva de ti misma. Una versión que conoce su fuerza, que sabe establecer límites, que entiende su valor». Elena se quedó en silencio, procesando. Luego dijo, casi en un susurro, «Me gusta esa idea. Convertirme en alguien nueva. Alguien que aprendió del dolor, pero no dejó que el dolor definiera quién es». Alejandro sonrió. «Es exactamente eso, mamá». Aquella noche, antes de dormir, Alejandro recibió un mensaje de Javier. Era corto, seco, sin disculpas. «Necesito hablar contigo». Alejandro miró el mensaje por un largo tiempo, sintiendo que la rabia volvía. Pero luego lo borró sin responder. Javier no merecía una respuesta. No todavía. Tal vez nunca. Lo que importaba ahora era su madre. Era estar presente. Era reconstruir lo que se había roto. Y Alejandro estaba decidido a hacerlo bien, un día a la vez, una decisión a la vez, una presencia a la vez. Porque había aprendido finalmente que la presencia no se trataba de grandes gestos o declaraciones dramáticas. Se trataba de estar allí, todos los días, en las pequeñas cosas, en el desayuno, en el almuerzo, en el helado de la tarde, en la charla antes de dormir. Se trataba de demostrar con acciones y no solo con palabras que Elena importaba, que siempre había importado, y que nunca más sería olvidada. 2 semanas después, Alejandro se despertó y no encontró a su madre en la cocina. Le pareció extraño, porque Elena siempre despertaba temprano. Fue a su habitación y tocó la puerta. Silencio. Abrió despacio y la encontró aún acostada, encogida bajo la manta, con los ojos abiertos fijos en el techo. «¿Mamá? ¿Te sientes mal?» Elena giró el rostro hacia él. «No pude levantarme hoy. No físicamente, emocionalmente. Es como si todo el peso de lo que pasó hubiera caído de golpe». Alejandro se sentó en el borde de la cama. «¿Quieres hablar de ello?» Ella tardó en responder.
Pasé tanto tiempo sobreviviendo que no tuve tiempo de sentir. Ahora que estoy a salvo, todo está saliendo a flote. La rabia, la tristeza, la vergüenza, todo a la vez. Alejandro sostuvo su mano. Tienes derecho a sentir todo eso, mamá. No tienes que fingir que estás bien si no lo estás. Pero no quiero preocuparte. Ya has hecho tanto por mí. Mamá, preocuparme es parte de cuidarte, y yo quiero cuidarte. De la forma que tú necesitas, no de la forma que yo creo que es suficiente. Elena cerró los ojos y las lágrimas empezaron a correr. Alejandro se quedó allí, sosteniendo su mano, dejando que llorara sin interrumpir. Después de un tiempo, habló con la voz entrecortada. Me siento rota, Alejandro, como si hubiera perdido pedazos de mí en la calle y no pudiera juntarlos de nuevo. No estás rota, mamá, estás herida, y las heridas sanan. Lleva tiempo, pero sanan. Y si nunca vuelvo a ser la misma, entonces serás alguien nuevo, y está bien. Lo importante es que estás aquí, estás viva y lo estás intentando. Elena abrió los ojos y miró a su hijo. ¿Cuándo te volviste tan sabio? Alejandro sonrió débilmente. Aprendí de ti. Siempre decías que lo importante no era caer, sino levantarse. Ella apretó su mano. Gracias por no rendirte conmigo. Nunca me rendiré, mamá. Alejandro preparó el desayuno y lo llevó en una bandeja a la habitación. Comieron juntos hablando de cosas ligeras, de buenos recuerdos. Poco a poco, Elena se fue relajando, el peso en el pecho disminuyendo. No había desaparecido por completo, pero era más ligero. Más tarde, Alejandro llamó a una psicóloga que una amiga le había recomendado. Concertó una cita para Elena la semana siguiente. Cuando se lo contó a su madre, ella se mostró dubitativa. No sé si necesito eso. Mamá, no es ninguna vergüenza pedir ayuda profesional. Lo que pasaste fue traumático. Tener a alguien entrenado para ayudarte a procesar eso puede marcar la diferencia. Pero ¿y si me juzga? Los psicólogos no juzgan, ayudan. Por favor, mamá, al menos inténtalo. Elena aceptó, más por no decepcionarlo que por convicción propia. Pero cuando llegó el día de la cita, estaba nerviosa. Alejandro la acompañó al consultorio y esperó en la recepción. 50 minutos después, Elena salió con los ojos rojos, pero había algo diferente en su rostro, una especie de alivio. ¿Cómo fue? Fue intenso, pero creo que fue bueno. La doctora me hizo preguntas que nadie me había hecho nunca, sobre cómo me sentía, no sobre lo que pasó, sobre mí, no sobre los demás. ¿Y cómo te sentiste hablando de eso? Asustada, pero también aliviada. Como si finalmente alguien me estuviera dando permiso para sentir sin tener que explicar o justificar. Alejandro abrazó a su madre allí mismo, frente al consultorio. Estoy orgulloso de ti. En los días siguientes Alejandro notó cambios sutiles en Elena. Empezó a hablar más sobre lo que sentía, no guardándolo todo para sí. Cuando estaba triste, lo decía. Cuando estaba enojada, lo expresaba. Cuando tenía miedo, lo compartía. Eran pasos pequeños, pero importantes. Una tarde, mientras tomaban café, Elena hizo una pregunta inesperada. Alejandro, ¿ya me perdonaste? Él se detuvo confundido. ¿Perdonarte por qué? Por no haber luchado más. Por haber aceptado cuando Javier decía que estabas ocupado. Por haberme quedado en silencio cuando debería haber gritado. Alejandro sintió que el pecho se le apretaba. Mamá, no hay nada que perdonar. Fuiste manipulada. Te pusieron en una posición imposible. La culpa no es tuya. Pero debía haber sido más fuerte. Fuiste demasiado fuerte durante demasiado tiempo. Nadie aguanta ser fuerte para siempre sin romperse un poco. Elena se limpió una lágrima. La psicóloga dijo lo mismo. Dijo que fui una sobreviviente, no una víctima, que hice lo mejor que pude con lo que tenía. Y tiene razón. Pero ahora necesito aprender a ser algo más que una sobreviviente. Necesito aprender a vivir de nuevo. Y aprenderás. Vamos a aprender juntos. Aquella noche, Elena tuvo otra pesadilla. Pero esta vez, cuando Alejandro fue a la habitación, ella estaba sentada en la cama,
respirando hondo, calmándose sola. Él se quedó en la puerta observando. Ella notó su presencia y sonrió débilmente. Está mejorando. Esta vez logré recordar que era solo un sueño. Eso es progreso, mamá. Lo sé, pequeño, pero lo es. Un pequeño progreso sigue siendo progreso. El fin de semana, Alejandro sugirió que fueran a visitar la antigua calle donde Elena había vivido. Ella se puso tensa con la idea al principio, pero luego aceptó. Dijo que necesitaba hacerlo, enfrentar ese lugar, darle un nuevo significado al recuerdo. Fueron un sábado por la mañana. La calle estaba tranquila, poca gente circulando. Alejandro estacionó frente a la casa que había sido de su madre, ahora pintada de otro color, con otras cortinas en las ventanas. Elena se quedó mirando en silencio por un largo tiempo. Aquí fue donde todo empezó a desmoronarse, dijo finalmente. No cuando Javier vendió la casa. Antes de eso, cuando empecé a creer que sobraba, que era un peso, que mi existencia molestaba. Alejandro no supo qué decir, solo sostuvo su mano. ¿Sabes qué es lo más triste?, continuó Elena. Pasé la vida entera cuidando esta casa, limpiando, ordenando, manteniendo todo funcionando, y al final no era mía. Nunca fue realmente mía, porque Javier logró venderla sin siquiera consultarme. Eso fue injusto, mamá. Lo fue, pero yo también fui injusta conmigo misma. Acepté que me trataran como si no importara, y cuando aceptas eso de los demás, empiezas a creer que es verdad. Pero no es verdad, tú importas. Lo sé ahora, pero tardé demasiado en aprenderlo. Bajaron del coche y caminaron por la calle. Elena señaló una acera. Allí solía sentarme cuando las cosas se ponían demasiado pesadas dentro de casa. Me quedaba mirando a la gente pasar, imaginando si ellos también se sentían invisibles. Alejandro miró la acera simple, común, e intentó imaginar a su madre allí, sola, sintiéndose olvidada. La imagen dolió. Nunca más te sentirás invisible, mamá, te lo prometo. Elena sonrió, pero era una sonrisa triste. No puedes prometer eso, hijo, porque a veces la invisibilidad viene de dentro de nosotros, no de fuera. A veces nosotros mismos nos borramos. Entonces trabajaremos para que nunca más te borres. Regresaron al coche después de una hora. Elena estaba más silenciosa de lo normal, procesando. Alejandro respetó el silencio. No intentó llenarlo con una charla vacía. Cuando llegaron a casa, ella fue directo a su habitación y se quedó allí unas horas. Alejandro se preocupó, pero la psicóloga había dicho que necesitaba espacio para sentir, así que esperó. Cuando Elena salió de la habitación, ya estaba cerca la hora de la cena. Tenía los ojos rojos, pero su rostro estaba más sereno. Se sentó en su sillón y respiró hondo. Necesitaba aquello, ver la calle, la casa, enfrentarlo. ¿Y cómo te sientes ahora? Triste, pero también aliviada, como si hubiera cerrado una puerta que llevaba abierta mucho tiempo. Alejandro se sentó en el sofá. Eso es bueno, mamá. Lo sé, pero también es doloroso, porque cerrar esa puerta significa aceptar que aquella vida terminó, que ya no seré quien era. ¿Y quién quieres ser ahora? Elena pensó por un momento. Quiero ser alguien que no pide disculpas por existir, alguien que toma decisiones y se hace responsable de ellas, alguien que sabe que merece amor, respeto, dignidad. Ya eres esa persona, mamá, solo necesitas creerlo. Lo estoy intentando. Aquella noche, durante la cena, Elena hizo una revelación. Alejandro, quiero hacer algo con mi vida. Él dejó de comer. ¿Cómo que algo? No quiero solo quedarme aquí esperando que pasen los días. Quiero hacer algo que tenga significado. Algo que me haga sentir útil de verdad. Ya eres útil, mamá. Sé que tú crees eso, pero yo necesito creerlo también. Y para eso necesito hacer algo más que existir. Alejandro pensó. ¿Qué tienes en mente? No lo sé todavía, pero quiero descubrirlo. Tal vez trabajo voluntario, tal vez un curso,
Tal vez solo un pasatiempo que me haga sentir viva, pero necesito algo que sea mío. Alejandro sonrió. Entonces buscaremos juntos. Encontraremos algo que tenga sentido para ti. Elena le devolvió la sonrisa, y por primera vez desde que había llegado, Alejandro vio un brillo genuino de esperanza en sus ojos. No era solo supervivencia. Era ganas de vivir, de verdad. En los días siguientes, investigaron opciones. Elena se interesó por el trabajo voluntario en un comedor comunitario. Dijo que quería ayudar a personas que estaban pasando por lo que ella había pasado. Alejandro pensó que la idea era hermosa, pero también se preocupó. ¿Estás segura de que estás lista para eso? Puede ser un detonante, mamá. Puede serlo, pero también puede ser la cura, transformar el dolor en propósito. Alejandro entendió y admiró la valentía de su madre. Fueron juntos a visitar el comedor comunitario. El coordinador explicó cómo funcionaba, cuáles eran, las necesidades, los horarios. Elena escuchó atenta, haciendo preguntas, pareciendo realmente interesada. En el camino de vuelta, estaba más animada de lo que Alejandro la había visto en semanas. Creo que es esto. Creo que es lo que necesito hacer. Entonces hagámoslo. Pero antes necesito estar más fuerte, física y emocionalmente. No quiero llegar allí demasiado frágil para ayudar. Tiene sentido. Vamos a tu ritmo, mamá. Gracias por apoyarme en esto. Siempre. Aquella noche, antes de dormir, Alejandro reflexionó sobre todo lo que había pasado en las últimas semanas. Su madre se estaba reconstruyendo, pieza por pieza. No era rápido, no era lineal. Tenía días malos, días en los que no podía levantarse de la cama, días en los que las pesadillas volvían con fuerza, pero también tenía días buenos, días en los que sonreía de verdad, días en los que hacía planes, días en los que parecía creer que merecía estar allí. Y Alejandro también estaba aprendiendo que la presencia no se trataba de resolver todos los problemas. Se trataba de estar allí cuando aparecían los problemas. Se trataba de escuchar sin juzgar. Se trataba de apoyar sin asfixiar. Se trataba de respetar el tiempo del otro, incluso cuando desesperadamente quería acelerar la cura. Tomó su celular y vio que tenía otro mensaje de Javier. Esta vez era más largo, hablando sobre querer explicarse, sobre estar arrepentido, sobre querer hablar. Alejandro lo leyó y sintió que la rabia volvía. Pero también sintió algo nuevo, lástima. Lástima por su hermano, que se había perdido tanto que ni siquiera podía admitir lo que había hecho sin poner justificaciones. No respondió. Tal vez algún día lo haría. Tal vez algún día lograría tener una conversación con Javier sin sentir ganas de gritar. Pero no ahora. Ahora el enfoque era su madre. Era ayudarla a reconstruirse. Era estar presente. Era ser el hijo que debió haber sido desde el principio. Y Alejandro estaba decidido a hacerlo bien, porque había aprendido, de la manera más dolorosa posible, que el dinero no sustituía a la presencia, que enviar transferencias no era lo mismo que estar allí, que la responsabilidad financiera era importante, pero el amor necesitaba demostrarse en acciones, en tiempo, en atención verdadera. Miró hacia la habitación de su madre, la puerta entreabierta, la luz aún encendida. Elena estaba leyendo un libro que él le había comprado, una escena simple, común, pero llena de significado, porque significaba que ella estaba allí, a salvo, amada, importante. Y Alejandro no iba a dejar que ella olvidara eso nunca más. Una semana después, Elena tuvo una crisis. Alejandro llegó del trabajo y la encontró sentada en el suelo de la cocina, abrazada a sus rodillas llorando. «Mamá, ¿qué pasó?» Vi a una mujer en la calle, pidiendo ayuda, y no pude dejar de pensar en que aún podría ser yo. Alejandro abrazó a su madre con fuerza. «No va a pasar, mamá. Estás aquí para quedarte. Pero ¿y si te cansas de mí? Nunca, nunca fuiste un peso, y nunca lo serás». Alejandro dejó que llorara. Después preparó un té y se sentaron juntos. «Mamá, tu presencia aquí no es condicional. No depende de que seas perfecta. Puedes tener crisis, puedes tener días malos,
Y yo estaré aquí. Siempre. ¿Lo prometes? Lo prometo. Elena apoyó la cabeza en el hombro de su hijo. Perdón por ser tan difícil. No eres difícil. Te estás curando. Y la cura no es lineal. Se quedaron así, simplemente existiendo en el mismo espacio. Alejandro se dio cuenta de que aquello era lo que Elena más necesitaba. No soluciones mágicas, solo presencia. Al día siguiente, Alejandro pidió el día libre y llevó a su madre al bosque de Chapultepec. Caminaron despacio, se sentaron cerca del lago. ¿Sabes qué fue lo que más perdí cuando estaba en la calle?, dijo Elena. La capacidad de imaginar un futuro. ¿Y ahora? Ahora estoy reaprendiendo. ¿Qué imaginas? Imagino trabajar en el comedor comunitario. Imagino ayudar a otras personas. Imagino despertar sin miedo al día. Alejandro sonrió. No son cosas pequeñas, mamá. Lo son todo. Aquella noche, Elena cocinó por primera vez. Hizo arroz, frijoles y pollo entomatado. El olor llenó el departamento, trayendo recuerdos. Durante la cena, Elena habló del pasado sin rencor. Recordó buenos momentos. Pasamos tanto tiempo enfocándonos en lo que salió mal que olvidamos lo que salió bien. Hubo muchas cosas buenas, Alejandro. ¿Y habrá más, mamá? Ahora lo creo. Después de la cena, lavaron los platos juntos. Alejandro notaba los cambios. Cómo se movía con más confianza. Cómo ya no se disculpaba por todo. Cuando fueron a dormir, Elena se detuvo en la puerta de la habitación de Alejandro. «Hijo, gracias. Por todo». Alejandro abrazó a su madre. «No tienes que agradecer. Es donde debería haber estado desde el principio. Pero estás ahora. Y eso es lo que importa». Aquella noche los dos durmieron sin pesadillas. El departamento estaba en paz. No era completa. No era una cura total. Aún había heridas abiertas, días difíciles por delante. Pero era un comienzo. Y a veces, un nuevo comienzo era todo lo que alguien necesitaba para creer que valía la pena seguir intentándolo. 3 meses después, una mañana de sábado, Alejandro despertó con el olor a café recién hecho que venía de la cocina. Se levantó y encontró a Elena preparando el desayuno, tarareando bajito una canción antigua. Estaba diferente. Tenía el cabello arreglado, el rostro más colorado, los movimientos más ligeros. Ya no era aquella mujer encorvada por el peso invisible de la vergüenza. «Buen día, hijo. Siéntate, ya te sirvo». Alejandro se sentó a la mesa y observó a su madre en silencio. Ella puso pan caliente, mantequilla, queso, fruta picada, todo ordenado con esmero, pero sin aquel nerviosismo de antes, sin aquel miedo de estar haciendo algo mal. «Hoy es un día especial», dijo ella, sentándose. «¿Por qué?» «Porque hoy empiezo en el comedor comunitario». Alejandro sonrió. «¿Estás nerviosa?» «Un poco, pero también animada. Hace tiempo que no me siento así, con ganas de hacer algo que importa». «Siempre has hecho cosas que importan, mamá». Elena sacudió la cabeza. «Sé que tú crees eso, y yo estoy empezando a creerlo también». Desayunaron juntos, hablando de cosas sencillas. Alejandro notó cómo la relación entre ellos había cambiado. Ya no era aquella dinámica de culpa y arrepentimiento. Era algo nuevo, más saludable. Había respeto, cariño, presencia verdadera. Después del desayuno, Alejandro llevó a su madre al comedor comunitario. Era un lugar sencillo, en un barrio de la zona oriente, pero estaba lleno de gente queriendo ayudar. El coordinador recibió a Elena con una sonrisa cálida y la presentó al resto del equipo. Alejandro se quedó observando de lejos, viendo cómo su madre interactuaba, cómo sonreía, cómo parecía finalmente pertenecer a algún lugar. Antes de irse, se despidió. «Cualquier cosa, llámame». Elena abrazó a su hijo. «Lo sé, pero todo estará bien. Estoy lista». Alejandro salió de allí con el corazón apretado, pero era un apretado diferente. No era preocupación, era orgullo. Orgullo de la mujer fuerte que su madre siempre había sido y que estaba redescubriendo esa fuerza. Cuando volvió a casa al final del día,
Elena ya estaba allí, cansada pero radiante. Pasó la tarde contando sobre las personas que conoció, sobre las comidas que ayudó a preparar, sobre cómo se sintió útil de verdad. ¿Sabes qué fue lo más especial?, dijo ella. Hablé con una mujer que está pasando por lo que yo pasé, y logré decirle que hay una salida, que no está sola. Y creí en lo que estaba diciendo. Eso es hermoso, mamá. Es liberador. Transformar el dolor en propósito, ¿sabes? Hacer que todo lo que viví sirva para ayudar a alguien. Aquella noche, mientras cenaban, Elena hizo una pregunta que Alejandro no esperaba. ¿Aún piensas en Javier? Alejandro vaciló. A veces. Me pregunto si habrá cambiado, si habrá entendido lo que hizo. Yo también pienso en él. Elena miró su plato. Aún duele. Creo que siempre dolerá. Pero lo perdoné. ¿Lo perdonaste? No por lo que hizo, sino por mí. Porque cargar con la rabia solo me estaba lastimando más. Así que lo solté. No significa que vaya a olvidar o que vaya a volver a confiar en él. Solo significa que ya no dejaré que lo que él hizo defina quién soy yo. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Eres increíble, mamá. No lo soy. Solo estoy intentando seguir adelante. En las semanas siguientes, la rutina de Elena se estableció. Iba al comedor comunitario 3 veces por semana, participaba en las sesiones de terapia, hacía caminatas por el parque, leía los libros que Alejandro le compraba. Poco a poco, fue construyendo una vida que era suya, no solo una extensión de la vida de su hijo. Alejandro también había cambiado. Seguía trabajando, pero de forma diferente. No se llevaba trabajo a casa los fines de semana. No respondía a correos después de las 7 de la noche. Reservaba tiempo para almorzar con su madre, para conversar, para simplemente estar presente. Había aprendido que el éxito profesional no significaba nada si venía a costa de las personas que amaba. Un domingo, Elena dijo que quería hacer algo diferente. Quiero visitar a doña Carmen, la mujer que me acogió algunas veces cuando estaba en la calle. Alejandro la llevó. La casa de doña Carmen era humilde, en un callejón estrecho. Cuando la puerta se abrió, la señora anciana reconoció a Elena inmediatamente y las dos se abrazaron llorando. Sabía que estarías bien, doña Elena. Lo sabía. Hablaron por horas. Elena contó lo que había pasado, cómo había aparecido Alejandro, cómo estaba reconstruyendo su vida. Doña Carmen escuchó todo con lágrimas en los ojos. Antes de irse, Elena dejó un sobre con dinero. Para ayudar a otras personas como yo, para que nadie tenga que pasar por esto solo. En el camino de vuelta, Alejandro preguntó, ¿cómo te sientes? Completa. Por primera vez en mucho tiempo me siento completa. Aquella noche, Alejandro recibió una llamada inesperada. Era Javier. La voz de su hermano sonaba diferente, menos defensiva, más cansada. Alejandro, sé que no quieres hablar conmigo, pero necesito decirte algo. Me equivoqué. Me equivoqué mucho. No hay excusa para lo que hice, y sé que pedir perdón no cambiará nada, pero lo pido de todas formas, y quiero que sepas que mamá puede contar conmigo ahora, si ella quiere, si tú me dejas. Alejandro se quedó en silencio por un momento. Después respondió, Javier, no depende de mí, depende de ella. Si ella quiere darte una oportunidad, lo respetaré, pero no voy a olvidar lo que hiciste, y no dejaré que ella vuelva a ser vulnerable. Lo entiendo. Alejandro colgó y se lo contó a Elena. Ella escuchó en silencio, procesando. Después dijo, algún día, tal vez, logre hablar con él, pero no ahora, aún no estoy lista. Y no tienes que estarlo, tómate tu tiempo. Pasaron los meses. La vida siguió adelante, no sin desafíos, pero con una base más sólida. Elena continuó creciendo, recuperando pedazos de sí misma que había perdido. Alejandro continuó presente, aprendiendo todos los días lo que significaba realmente amar a alguien. Una noche cualquiera, después de la cena, Elena y Alejandro estaban sentados en la terraza, viendo la ciudad allá abajo. Ella se giró hacia su hijo y dijo, ¿sabes qué aprendí de todo esto? ¿Qué, mamá? Que la vida está llena,
de después. Siempre pensamos que tenemos más tiempo, que podemos llamar mañana, visitar la próxima semana, hablar otro día, pero el después a veces no llega, y cuando nos damos cuenta, ya hemos perdido demasiado tiempo. Alejandro sostuvo la mano de su madre. Tienes razón. Por eso, no dejes a nadie importante para después, hijo. No dejes que el trabajo te consuma tanto que olvides vivir. No dejes a las personas que amas esperando por una atención que nunca llega. No lo haré. Tú me enseñaste eso. Elena sonrió. Aprendimos juntos. Alejandro miró a su madre, a esa mujer que había pasado por el infierno y había vuelto más fuerte, y sintió una gratitud profunda. Gratitud por haber tenido una segunda oportunidad. Gratitud porque ella aún estuviera allí. Gratitud por haber logrado reconstruir lo que parecía perdido para siempre. Y se hizo una promesa silenciosa. Nunca más confundiría el dinero con el amor. Nunca más pensaría que las transferencias bancarias sustituían a los abrazos. Nunca más dejaría que el trabajo fuera más importante que las personas. Porque había aprendido, de la forma más dolorosa posible, que la presencia era el mayor regalo que alguien podía dar. La historia de 1900, Alejandro y Elena no tenía un final perfecto. Aún había cicatrices, aún había dolor, aún había días difíciles, pero se tenían el uno al otro, tenían presencia, tenían amor verdadero, demostrado en acciones y no solo en palabras. Y al final de cuentas, eso era lo que importaba. No los grandes gestos, no las promesas vacías, sino los pequeños momentos, el desayuno juntos, la charla antes de dormir, el abrazo apretado, la certeza de que, sin importar lo que pasara, estarían allí el uno para el otro, porque la familia no se trataba de perfección, se trataba de presencia, se trataba de elegir quedarse, incluso cuando se ponía difícil. Se trataba de un amor que se probaba todos los días, en cada pequeña acción, en cada momento compartido. Y Alejandro, finalmente, lo había entendido. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Alejandro y Elena haya tocado sus corazones. Si te emocionaste con este viaje de reconstrucción, de perdón y de presencia verdadera, deja tu like, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te marcó de esta historia. ¿Será que tú también estás dejando a alguien importante para después? ¿Estarás confundiendo la responsabilidad financiera con el amor verdadero? Reflexiona sobre ello. Todos los días traemos historias intensas como esta que revelan el lado más profundo del alma humana y nos hacen repensar nuestras propias decisiones. Te esperamos en el próximo episodio, con una historia más que moverá tus emociones.